Señor Gabriel Pereira, ¿cómo le va? ¿Andan bien? Pero lo más bien, por suerte. Me alegro. Bueno, estos días salió el tema de Orsi tocando el ukelele. De que el vicepresidente era amigo del vicepresidente salvadoreño. Porque, sí. A ver, vamos a hacer un poco de historia. En la década del 80 y 90, Bukele y buena parte de su vara formaban parte de lo que se llamaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un grupo de guerrilla de orientación de izquierda marxista, hasta que en el 92 se firman los acuerdos de paz y el FMLN se convierte en un partido político. Y en las décadas siguientes, los dos partidos que disputan, el FMLN y el ARENA, ya empiezan los diálogos con las maras. Las maras, grupos de centroamericanos que se habían convertido en pandillas en Estados Unidos los deporta y se forman estas pandillas en Centroamérica, que lo convirtieron durante mucho tiempo y todavía algunos países más violentos del mundo. Se empiezan a negociar beneficios carcelarios, entrada de prostitutas, y no era solamente a cambio de beneficios de tipo, sino que las maras financiaban los partidos políticos. Uh-huh. Participaban de eso, ¿no? Entre el 94 y 2014, Bukele empieza a dar sus primeros pasos políticos. Tiene una agencia de publicidad, trabaja para el FMLN. En 2011 accede a la alcaldía de nuevo Cuscatlán. En 2015 ya gana la alcaldía de San Salvador. Y en 2014 comienzan los acercamientos fuertes entre Bukele y las dos maras más poderosas, la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. Cuando hoy se marca y se ve una gráfica de los homicidios descendiendo en El Salvador hasta niveles increíbles, los homicidios empiezan a bajar en El Salvador 5 años antes de que Bukele asumiera la presidencia. 5 años antes de que Bukele asumiera la presidencia, que asume en 2019. Cuando él asume, no solamente retoma, sino que le da un grado de formalización a los contactos con las pandillas. Y utiliza 2 funcionarios, Osiris Luna, que era el director de cárceles, y Carlos Marroquín, que era el director del tejido social. Empiezan a salir informaciones en los grandes medios internacionales. Y Estados Unidos toma cartas en el asunto. En el 2020 lanza una advertencia directa porque un alto funcionario del gobierno salvadoreño llegó a Washington para hablar de un pacto explícito entre la Mara Salvatrucha y Bukele. Incluso Osiris Luna, el jefe de cárceles, mostró videos, mostró capturas de pantalla, mostró documentación de todo tipo. Al punto que hubo un momento que Estados Unidos empieza a investigar a Bukele. Uh-huh. Junto con las maras empieza a ser investigado Bukele por todas estas cuestiones. Se forma un grupo que se llama el Grupo Vulcán, que investiga corrupción, beneficios carcelarios, posible desvío de fondos de la Mara Salvatrucha hacia el gobierno, apoyo político de pandillas al gobierno de Bukele. Y empiezan a ocurrir cosas raras. En el año 2021, el fiscal general salvadoreño, Melara, viaja a Washington con muchísimas pruebas, audios, videos, contra líderes de las maras. Resultado de esto, Bukele remueve al fiscal general. Uh-huh. En noviembre del 21, un líder pandillero, Elmer Caneles Rivera, condenado a 40 años de cárcel, es liberado ilegalmente por funcionarios de Bukele. Lo liberan de la cárcel, entre otras cosas porque Estados Unidos lo quería extraditar. Según Carlos Marroquín, el ministro de Tejido Social, él mismo sacó a este hombre y lo llevó a Guatemala. Pero, tarde o temprano, Estados Unidos lo caza. En el año 23 lo agarra. Aliados de Bukele empezaron a obstaculizar la investigación que oficiales americanos empezaban a hacer en El Salvador para obtener pruebas contra este funcionario. En julio del 21, el gobierno de Bukele bloquea las extradiciones de 4 líderes de la Mara Salvatrucha. ¿Qué es lo que estaba evitando Bukele? Que estos líderes declararan ante la justicia de Estados Unidos los pactos que estaban teniendo con Bukele y que se revelara todavía en su mayor dimensión y en su mayor detenimiento. Y termina esta parte de la historia. Dice un funcionario de este grupo de Vulcán que
Fue impresionante la presentación que se hicieron los funcionarios estadounidenses sobre el plan de corrupción que implicaba. Los líderes de las maras no están presos en El Salvador. Está la muchachada, los líderes no están, porque son los que llevaron a cabo la negociación y son los que pueden hablar contra Bukele y todo el sistema político. Y esto toma un estado institucional cuando, por presión de El Salvador, Trump acepta liberar a este pandillero. Acepta la liberación y lo regresan a El Salvador. En lugar de la extradición a Estados Unidos, lo regresan a El Salvador, bien. para callarlo. Las cosas se empiezan a complicar porque ven que van a empezar a declarar, los medios internacionales presionan, y en marzo del 22 ocurre una de las peores masacres en la historia de El Salvador, con unos 70 muertos, porque la Mara Salvatrucha, sobre todo, dice que ante estas complicaciones el gobierno de Bukele incumple su palabra y lanza un mortífero ataque en la ciudad, donde también se presentan audios de todo tipo, donde vinculan este ataque al gobierno, a la decisión del gobierno de romper el pacto. Cuando el gobierno rompe el pacto, las pandillas, El Salvador tiene el tamaño de Salto y Paysandú. Háganse esa idea, Salto y Paysandú tiene el tamaño. Con las pandillas sin liderazgos, debilitadas por el pacto, los servicios de inteligencia ubicando a todo el mundo. Cuando el gobierno de Bukele rompe el pacto, le resulta muy fácil ir y golpear sobre la base de la pandilla. Entonces los homicidios aceleran su caída. Perdón, una aclaración. Cuando Bukele hace el pacto con Trump, ¿ustedes se acuerdan que por problemas de migración cientos y cientos de venezolanos fueron sacados de Estados Unidos y llevados a cárceles de seguridad de El Salvador? Eso formaba parte del acuerdo. Bukele le dijo: me liberás al pandillero y yo te presto de la cárcel para los venezolanos. Qué nenes, ¿no? Bueno, a partir de ese momento de esta masacre, el gobierno declara el estado de excepción, aunque aún así reconoce ciertos visos de aquellos acuerdos, y por ejemplo una cosa que hizo fue, que había empezado a hacer al principio y luego desistió, era no entreverar a las pandillas en las cárceles. Las separó y que cada uno viviera su vida para que no ocurriera esto. Esto que yo les digo ocurre no con este hombre que había caído, sino con uno que le dicen el vampiro, que cayó en el 23, acusado de asesinatos en 3 países, junto a otros 12 líderes, y fiscales de Washington. Llegó tan alto la negociación que fiscales de Washington retiran los cargos contra esos pandilleros por una cuestión de seguridad nacional. Seguridad nacional. Y ahí es donde se celebra este pacto. Su detención en febrero del 23 fue un gran triunfo para los investigadores estadounidenses, quienes solo unos meses antes habían acusado al vampiro y a otros 12 líderes de pandillas de terrorismo, masacre y corrupción en una corte federal de Long Island. Y dice uno de los agentes de seguridad nacional del grupo Vulcan: había buena información sobre la corrupción entre la pandilla y la administración de Bukele. Era un gran caso. Una investigación del New York Times reveló que Estados Unidos estaba indagando efectivamente a Bukele por sus pactos con las maras y porque se estaba desviando ayuda estadounidense hacia las maras. Esto es una historia vieja de grupos de gobiernos que reciben dinero de Estados Unidos y los mandan al narcotráfico acá para allá. Y de alguna manera sectores pandilleros empiezan a ser como punteros. No los punteros de Peñarol, que no tienen un centro. Los punteros como los punteros políticos, ¿no? Claro. Como los captadores de votos en determinados territorios. El Departamento del Tesoro termina finalmente sancionando a Osiris Luna y a Carlos Marroquín. Acusa al gobierno de Bukele de negociar con las maras, de darles dinero. Y así termina un empuje muy fuerte de represión, donde el periódico El Faro se tiene que ir a Costa Rica. Otros son expulsados. El gobierno clasificó la declaración de bienes de Bukele contradiciendo prácticas de transparencia históricas en El Salvador para que no le hurgaran en el dinero, y tras cartón su familia compra 363 hectáreas y adquiere inmuebles en condiciones preferenciales. Señores,
Señoras. Los que creen que Bukele es el guasón. Bukele hizo lo que otros gobiernos, negoció. Claro, hay distintos tipos de negociaciones con la delincuencia según la cultura de cada país. Este negoció con una cultura centroamericana. Pero luego se pasó para el otro lado, digamos. Hizo lo más extremo de los sectores más progresistas y lo más extremos de los sectores más radicales. Yo creo que la conclusión acá es que cuando se advierte que el narcotráfico es el principal enemigo de las democracias y uno de pronto no puede visualizar cómo una democracia cae por acción del narcotráfico, este es un camino. Seguro va a haber muchos en los que el crimen organizado destruya las democracias. En El Salvador la destruyó por la vía de un líder carismático que primero negoció porque no tenía más remedio y que luego violó los derechos humanos porque no había más remedio. La democracia en El Salvador es una fantochada por el crimen organizado. Tenemos quizá el primer ejemplo claro de cómo el crimen organizado lleva a un poder, a un partido político, a un gobierno, a destruir la democracia porque no encuentra salida a ese fenómeno. Bueno, Gabriel, ¿la seguimos? No sé. No sé qué significa, no y que sé. no sé. Bien, veremos, ¿Negociamos o no negociamos? Bueno. Y no sé, porque no quedó claro si es un claro. modelo positivo o negativo a seguir, a mirar desde qué punto de vista. Es para analizar. No por lo sabemos. Es para analizar todo lo que no hay que hacer. Ah, ¿no? muy Claro. bien, Porque negativo. negociar con las malas para que te O sea, financien la campaña supuestamente política, fracasó. no, digamos, hay pactos con los partidos, pero no para que te financien la campaña política. Dijiste. Y después que violes los derechos humanos de la manera que lo violaste, me parece que es una cosa, todo es para analizar, siempre hay que Claro, analizar claro. todo porque hay... ¿Y la referencia No, al por vínculo algo- con los Tupamaros y con BNP de Sendic? Pues es que yo en el año 84 participé de una reunión con una representante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y yo me acuerdo que yo le decía, pero con el tamaño que tienen ustedes, ¿en qué selva se esconden si son así? Y ella Micrófono, Pereira, por favor. ¿En qué selva se esconden? Y la flaquita me respondió, nuestra selva es el pueblo. Qué grande la flaquita. Esa flaquita le dabas una 45 y sabes que no quedaba nadie ahí adentro. Claro. Pero eran los grupos, era la coordinadora de grupos de liberación nacional que había en ese momento que se vinculaban en toda América, ¿no? Por eso que Bukele venga del Frente Farabundo Martí para la Sí. Liberación Nacional es una demostración de que la gente puede cambiar. Bueno, y vos dijiste algo fuerte ahí, ¿no? El fracaso de un sistema, en definitiva. La democracia se tuvo. El Faro, que es un diario más prestigioso, que hizo la Se mayor tuvo parte que de la ir. denuncia, se tuvo que ir a Costa Rica. Ujú. Cuando el fiscal general va a Estados Unidos a denunciar a los delincuentes, vuelve y Bukele lo destituye. Bukele le ofrece a Trump una cárcel de alta seguridad para unos pobres venezolanos a cambio de que le liberen al vampiro. Ujú. Yo soy el vampiro. Bueno, Gabriel, dale, un abrazo. Hasta luego.